Señores, es un cargo que exige energías. Él las tiene y además por edad las tiene, porque tiene 39 años, es decir, que realmente va a poder establecer, por razones etarias, digamos, un rol que le va a exigir muchísimo. Tiene un hijo, es hincha de Wanderers, metalúrgico, por supuesto. Eso viene de la familia, además, ¿no? Marcelo Abdala con nosotros, presidente del Pichinete. Bueno, muchas gracias, porque me hiciste una rebaja interesante. Sí, Sí. Me sacó... Me sacaste ¿Cuántos unos años cuantos. te saqué? Y unos cuantos. No me digas. Seguramente que cuando hicieron esa caracterización, ahí capaz que sí tenía... Yo iba a decir un sub-40, puede jugar. Ahora soy más Sí. hincha tuyo todavía. Bueno, fenómeno. No, tengo unos años más ya. Ya Bueno. pasó un tiempo. Marcelo, llegas a la presidencia del PIT-CNT con una cantidad de... Y 4 hijos, imagínate, ¿no? ¡Ah, 4 Ahí va. hijos! Dos de- Me morfé 3. Ahí va, 2 de mi compañera, uno mío de un matrimonio anterior y una de los dos. Los Así tuyos, que los míos y los Ahí nuestros. va la bocha. ¿Todos de Entonces Wander o no? No, el único de Wander soy yo. Está bien. Eso Esloveno. no se traslada, Si digamos. esto fuera el fútbol, yo hacía banco en el... Qué lindo, No, qué al lindo. revés, Usted yo se soy quedó con hincha. la Qué presentación lindo de que Hablemos. volviera. Aquel me miró como diciendo... Este es un 60, dije. No, pero yo hincha tuyo a muerte ahora. Bueno, Así. muy Qué bien, lindo muy bien. que volviera. Muy bien. Tenés muchos desafíos, Marcelo. Se pueden enumerar muchísimos, pero uno de ellos va a ser concretamente relacionar a la Central Obrera, y en este caso nada menos que con la figura de su presidente, con el gobierno nacional. Pereira lo había conseguido de alguna manera. Tú has sido muy duro en algunas oportunidades con el gobierno. Has dicho cosas realmente pesadas. ¿Crees que esas cosas van a, de alguna manera, a anular la necesaria para todos posibilidad de diálogo entre las dos partes? Yo tengo un código, digamos, que mantengo, pero a rajatabla en la vida, digamos. Inclusive en el antagonismo de fundamentos, intereses, posiciones más exacerbado, el respeto por las personas y el respeto por su investidura se mantiene. Entonces, la verdad que hasta ahora, inclusive desempeñándome como secretario general del PICNT y trabajando casi que haciendo lo mismo que Fernando, cada vez que cualquier jerarca del Poder Ejecutivo tuvo que hablar conmigo, no tuvo inconveniente alguno, y te voy a confesar que cada vez que yo necesité comunicarme, tender un puente y conversar, tampoco tuve ninguna dificultad. Ni antes y menos ahora, ¿no? Cuando el Congreso define, digamos, que yo asumo la presidencia de la Central, yo recibí, obviamente, congratulaciones, felicitaciones de gente militante del movimiento obrero, pero te puedo comentar, y eso no me cambia a mí en mis posiciones ni en los fundamentos que sostengo, que recibí saludos de las cámaras empresariales y de muchos representantes del Poder Ejecutivo. Ahora, no dirías lo que dijo Fernando Pereira de la calle Pou, ¿no? Que dijo concretamente que va a quedar en la historia como alguien de alto nivel político. ¿Eso lo dirías? Y sí, porque él perdió una elección en el 2014 Sí. y hizo una reflexión que a mí me parece que es bien interesante y dijo lo siguiente: la sociedad no está preparada para el cambio que yo sostengo. Por tanto, hay que trabajar en generar el consenso, las ideas, los valores, para lo que en este momento no fue posible, se haga posible más adelante. Se podría decir hasta casi en términos gramscianos. Hay que generar una hegemonía, un sentido común distinto para que yo pueda efectivamente ser presidente. Y la verdad, lo logró. Y eso no es una labor sencilla. Entonces, el nivel político del presidente es de respeto. Y cada vez que nosotros tenemos una polémica, una discusión o un acuerdo, porque hay de las dos cosas, creo que en el fondo ambos somos respetuosos de con quién hablamos, del nivel político que tienen, y a nosotros también nos respetan, ¿no? No hay en el mundo una central como el PICNT. Creo que más allá de algunas estridencias públicas que están habiendo ahora, Uruguay debería festejar por la salud de su democracia el movimiento sindical que tiene. Aquí no hay dirigentes sindicales ricos, aquí no hay un nivel, digamos, de corrupción como la que se manifiesta en los movimientos sindicales de otros países,
Aquí no existe una fragmentación, una pulverización del movimiento sindical, sino que la clase trabajadora logró desarrollar su central única. Aquí no hay un movimiento sindical corporativo, aunque luche por los intereses inmediatos de los trabajadores, sino que trata siempre de desarrollar una visión para las grandes mayorías nacionales. Y esto no significa no cometer errores o ser infalible. Obviamente que las cosas que dice y hace el movimiento obrero son perfectamente sometidas a la crítica y bienvenidas. Parar la fábrica de la planta de ANCAP, ¿no fue un error? No cabe una autocrítica ahí porque desde el año 73 se habrán pasado cosas, lo hablábamos fuera de cámara, y nunca se había tomado una medida tan extrema. Autocríticas en las cuestiones tácticas todos los días y de todo tipo, y en esto, ¿sabés cómo es Uruguay? Somos medio todos directores técnicos. Algunos critican de que se quedaron cortos y otros critican que se pasaron de rosca, digamos. Bueno, ellos dijeron que fue una medida extrema. ¿No? ¿Qué es lo que yo sé? Yo tengo mi opinión táctica al respecto, digamos, y la he planteado en el secretariado, en mis conversaciones con los compañeros de la Federación ANCAP. Pero a mí me consta, porque ellos lo fueron conversando conmigo en el transcurso de las tratativas, que hicieron todo lo posible para que el paro no se desarrollara de la manera que se desarrolló. ¿Para establecer una guardia gremial? Sí, porque le plantearon al directorio de ANCAP, bueno, hagamos lo siguiente, prolonguemos unos días el convenio colectivo. Y el directorio le dijo, no prolongamos nada, ustedes paren como quieran. Y yo ahí voy más atrás, el convenio colectivo es una cosa sagrada. Nosotros antes de denunciar un convenio, digamos, decimos, bueno, vamos a conversar al respecto, le podemos quitar esto, mejorar esto, esta cuestión, pero el marco del acuerdo colectivo es una cosa muy importante. Cuando alguien denuncia un convenio es como que se está pintando la cara de... Y le respondió el directorio, yo no te lo prolongo ni por 3 días, si vos querés... Ese marco lo conocemos, pero con gran habilidad, dala como si estuviera en un congreso, me elude la respuesta. ¿Fue un error o no fue un error? Porque... pararon la planta de acá, que además causó un daño que se había anunciado que podía ocurrir. Yo creo Repito, con todo lo que pasó del 73 acá, todos los hechos que hubo en la transición, el famoso paro de febrero... Yo creo que si hay un error táctico es que le dieron la posibilidad al Poder Ejecutivo de poner al sindicato en la picota. ¿Y el daño? ¿Y el hecho? Bueno, pero yo no sé si el daño es por el paro. Pero el daño, o sea, el hecho de porque dejar de producir... yo que soy metalúrgico y conozco la refinería... Sí. Esa bomba y otras varias se rompen o se desgastan. Mirá que hay un mantenimiento permanente ahí. Porque ya sé, mucha casualidad, pero yo me refiero al daño, al daño del hecho de pararla. ¿Se justificaba? Es decir, si se empieza por esto, en la denuncia de un convenio, ¿en qué terminamos? No, ellos hacían un paro general que perfectamente, tú puedes decir, bueno, los podían haber instrumentado con otra guardia más amplia. La guardia, por otra parte... se definió con la participación del directorio. También quiero decir eso. No solamente que el directorio no le interesó prolongar el convenio, sino que la guardia, para decir, bueno, cuánta gente nos quedamos, cómo se garantiza la seguridad, etcétera, no lo definió unilateralmente Federación ANCAP. El directorio participó en la definición de esa guardia. Tú puedes decir, bueno, capaz que podían haber hecho el paro de otra manera, haber dejado otra guardia, pero era una acción en defensa del Portland. Y era una acción en el marco de un día muy especial, digamos, donde se cumplía aniversario de un plebiscito que justamente el pueblo definió que ANCAP era importante. Pero todo eso justifica haber parado la... Bueno, según la decisión de los compañeros, sí. Pero el referéndum, ¿qué tiene que ver el referéndum? Perdón, porque he visto que ponen arriba el referéndum del 2003, ¿no? Bueno, que era para evitar la desmonopolización del mercado de combustible. Digamos ¿no? que ellos lo resolvieron... Se pone el Portland adentro del paquete, que en realidad no tiene mucho que ver. Digamos que ellos lo toman como una cuestión simbólica, te doy la explicación que ellos nos dieron, digamos, desde el punto de vista de que un día en que el soberano confirmó la importancia de la empresa pública, ellos se oponían a la descomposición de las industrias del Portland y otras cuestiones. Sí. Sobre los elementos tácticos concretos, digamos, de cómo pararon, cómo lo organizaron, yo pienso que es materia opinable. Lo que sí me parece está fuera de discusión es que nuestros compañeros de la Federación ANCAP vienen enfrentando un viento anti-empresa pública y también un viento antisindical, que eso se refleja en que denunciaron el convenio, que se refleja en que ni siquiera lo quisieron prolongar por unos días para permitir o ambientar que hubiera una guardia más amplia y además, para colmo de males, el directorio participa en la definición de la guardia y después dice que es responsabilidad del sindicato la presunta ruptura. Pero lo habían advertido antes, ¿no? Hay una animosidad. Bueno, pero el directorio lo había advertido antes. Si yo soy empleador y discuto con la organización
y llega a un acuerdo que consta en actas, cómo se organiza la guardia, yo tengo parte en el asunto, digo yo, ¿no? Porque yo estuve en el armado de esa guardia gremial. Si no, no puedo criticar al otro cuando yo soy parte del acuerdo. Pero hay una animosidad por parte del directorio de a mí ANCAP me parece para que se lleve adelante esta desmonopolización o por lo menos la separación del Portland de la empresa. ¿Hay una animosidad de dejar mal al sindicato? Bueno, yo creo que en los últimos momentos toda esa cuestión, fíjate que yo conversaba con los compañeros de la Federación ANCAP, che, ¿y no estaremos entrando por el aro en esto? Porque si el directorio te dice, no te prolongo el convenio por 3 días, pará y hacelo como quiera. Y después se plantean otras alternativas, porque siempre el esfuerzo de la Federación ANCAP fue tratar de dejar la guardia más amplia. Todas fracasan. Hay un ámbito en el Ministerio de Trabajo, no se llega a nada. El directorio participa en la guardia. Yo les preguntaba sanamente a los compañeros de ANCAP, che, ¿no será que lo que estamos haciendo nosotros no estamos entrando por el aro en una provocación? Nosotros en la fábrica sabemos cuando hay poco trabajo y a veces empiezan a aparecer sanciones injustas, cuestiones, porque en realidad lo que ahí la patronal está queriendo de repente es que le ahorremos algunos jornales con algún paro y nosotros no. Decimos, no, en estas condiciones pero no parece conversamos. el caso, ¿no? Bueno, es absolutamente subjetivo tanto decir que es el caso como que no, pero yo tengo derecho a sospechar. ¿Pero una falla también sospecha de la falla? ¿De que hubo algo que no sabemos? No, yo no digo eso, pero es todo muy sincronizado, muy casual, ¿no? Bueno, pero porque ese todo sincronizado muy casual también incluye la propia falla, que ahora hay versiones encontradas. El ministro Paganini dijo que se había roto la válvula. Al parecer dice que no está rota. Pero digo, ¿usted cree que también en esa parte hay animosidad? Esa bomba vive fallando. Falló ahora, es justo el día del paro, ¿no? Falló ahí, pero podía haber fallado, y a veces falla 5 días antes, 5 días después. El día del paro, eso me quiero tener. Bueno, pero justo el día... Que da a entender que hubo intervención por parte del directorio ANCAP en que fallara. No tengo los elementos para sostener pero eso. planta la semilla de la duda, ¿o no? Y del mismo modo que ellos plantan la semilla de la duda del sindicato, porque relacionar una falla de un dispositivo con un paro en donde el directorio participó en la definición de la guardia me parece pero lo dijeron demasiado públicamente artificial, antes, ¿no? Lo advirtieron públicamente antes, no después. Pero yo el razonamiento que hago es a ver, si la parte empleadora y la trabajadora consensúan una guardia, la parte empleadora es responsable de la guardia que quedó o que no quedó. Si se quedó corta, ponemos por caso que todos llegamos a la conclusión, después que analizamos, bueno, la verdad, se podía haber quedado más gente, capaz que había que haber puesto gente de otro tipo. Suponete que nosotros llegamos a una conclusión de que la guardia fue demasiado corta para la defensa de la refinería, que es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, pues el directorio es parte de eso. Porque si no, yo pregunto, ¿por qué hay actas que establecen el carácter de la guardia? Claro, pero hay un tema, lo podemos pasar toda la noche discutiendo, hay un tema muy anterior a eso que nos quedó sin respuesta, que es si se justifica apagar la planta que solo se hizo en el día del golpe de Estado, ¿no? Parece una desmesura. Ellos mismos dicen en su comunicado que es una medida extrema. Sí. Nosotros habíamos recomendado que inclusive sin convenio colectivo dejaran la guardia vigente, digamos, en el marco del convenio colectivo. Pero en eso la autonomía de las filiales es la que define. Pero nosotros estuvimos trabajando con los compañeros. Con esto, ¿qué es lo que yo concedo? Sobre las cuestiones tácticas de cada paso, y sí, hay distintas opiniones, yo tengo mi punto de vista, pero el punto es ver no la eventualidad o la anécdota de cómo se dieron los hechos, sino lo que está por detrás. Y yo, francamente, me da la impresión... Pero no es una anécdota, ¿no? Y termino con esto, creo que hay un discurso antisindical que no refleja la realidad del país, que no refleja un nivel de conflictividad extremo, porque no existe en Uruguay, que está pasado de rosca. ¿No hay un aumento de conflictividad? De ninguna manera. Bueno, supuestamente el índice de conflictividad de la Universidad Católica muestra que no solamente no hay un aumento, sino que estamos en un mínimo de unos años para atrás. Pero tiene que ver obviamente la pandemia, que se atrasaron muchas reformas que se iban a comenzar en el año pasado, a principio de y sin embargo se aplazaron y ahora tenemos en este marco un referéndum. Y la pregunta es... Sapo, permitime una cosita. Este fue un año de consejos de salario. Es decir, la UCUDAR, la Universidad Católica, mide la conflictividad del 2015 y el 2016. Estaba el doble de la conflictividad que hay en el 2020, donde tú podés analizar la situación, en el 2021, perdón, tú podés analizar la situación del 2020 y puedes decir, bueno, se redujo la movilidad, hay mucha gente en el seguro de paro, hay mucho teletrabajo, bueno, digamos que no es una cuestión estadísticamente significativa las horas no trabajadas por conflicto, porque en esa condición... Ahora, este es otro año.
Acordate que la inmensa mayoría de los gremios tuvimos consejos de salario y firmamos acuerdos por arriba de los criterios del Poder Ejecutivo. Y todos hicimos movilizaciones, no solamente la Acá coincidió que conflictos en lugares estratégicos a la vez. Puede ser que sean más visibles. Puerto, combustible ANCAP. Bueno, pero el índice de conflictividad que no hacemos nosotros, hace la UCUDAL, que es insospechada de adhesión al movimiento obrero, establece que hoy hay la mitad de la conflictividad que hubo en el 2015 y el 2016. ¿Eso es punto para el Ministerio de Trabajo? Creo que para todos los que intervenimos en la relación laboral. Marcelo, hoy el presidente llegó de Qatar y le hicieron una pregunta a propósito de eso. Él dijo que no hablaba de una oleada, sino que le llamaba la atención una sucesión de paralizaciones que se dieron en el país. Habló del caso ANCAP, etcétera, etcétera. Pero además aseguró que va a hacer cumplir la ley, que por lo tanto va a defender a aquellos que dentro de un gremio decidan hacer huelga o paralización de actividades que realmente tengan todas las garantías para poder de alguna manera hacer un reclamo con ese método. Pero que también se comprometía, como dice la ley, a darle el beneficio a aquellos que quieren trabajar o no están de acuerdo con el paro o con la huelga, de poder hacerlo. ¿El PIT-CNT cómo reacciona frente a eso? Bueno, nosotros no desarrollamos acciones con la pretensión de desconocer la normativa vigente. Él se está refiriendo al artículo de la ley de urgente consideración que regula o reglamenta el ejercicio del derecho de huelga. Se está refiriendo a eso, porque si se estuviera refiriendo a los acontecimientos que sucedieron el viernes, te diría con todas las letras que me parece un despropósito lo que pasó el viernes con los trabajadores del transporte, ¿no? Digamos, si él se estuviera refiriendo a eso, tiene una posición enfrentada, porque hasta la propia conversación nuestra con el Ministerio del Interior daría la impresión que ellos reconocen que ahí hubo un uso desproporcionado de la fuerza. Él se estaba refiriendo a eso. No, en el momento que se habló del derecho a la movilización, también habló del derecho al libre tránsito, refiriéndose concretamente a los incidentes de Tres Cruces, donde dijo que lo que le informó a él el Ministerio del Interior no fue de que haya habido un abuso en la fuerza policial. Bueno, pero ahí aparece un policía, cuando la dirección sindical está descomprimiendo la movilización, está retrocediendo, evitando, digamos, una fricción entre las fuerzas policiales y los movilizados, y hay un policía que dispara una bala de goma que sabemos tiene plomo hacia el piso y que por tanto rebota y lastimó a un trabajador. Eso me parece que es un disparate. Porque el problema de la normativa hay que mirarla en el cuadro de su ligazón racional jurídica, pero también hay que mirarla desde el punto de vista del impacto que produce en la sociedad. Si hay una ley que está dando una señal de una sobreprotección del interés de la gran patronal, bueno, lamentablemente en la relación laboral lo que sucede en la práctica es que se aumenta la inteligencia, digamos, la intransigencia de esa patronal. Si yo doy la sensación de que ahora vale todo y que hay que reprimir, aunque no sea mi objetivo, luego en la práctica siempre hay un desvío que termina mal. Pero ¿es esa la sensación que se está transmitiendo, que vale todo? Y a mí me parece que, por lo menos, digamos, lo que nosotros conversamos con el ministro del Interior realmente no tiene que ver con esta alocución del presidente. Naturalmente que aquí hay que garantizar el derecho a la movilización pacífica, y el derecho a la movilización pacífica puede tener algún problema desde el punto de vista del orden público, no de la violencia, porque nosotros hacemos movilizaciones pacíficas. El cambio que se procesó en la ley de urgente consideración es que se podía intervenir contra las movilizaciones cuando éstas eran violentas. Ahora se establece que se puede intervenir cuando afectan el orden público, que no es lo mismo, porque además el orden público hay discrecionalidad de interpretar a qué se refiere. Yo, si fuera un trastornado, puedo interpretar que una marcha pacífica por 18 de julio como dificulta el tránsito, está dificultando el orden público y reprimirla. ¿Se entiende? Yo esto no creo que este Poder Ejecutivo lo haga, pero uno nunca sabe en el futuro. Ahora, Marcelo, entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Nosotros actuamos, digamos, en el marco de la normativa. Lo que no queremos es que hayan abusos en la interpretación de la normativa y que los mismos no se presten a represiones fáciles, como bien conversamos con el ministro del Interior, que nos dijo que estaba de acuerdo con este criterio. Ahora, la pregunta que yo te hacía recién, aquellos que de alguna manera
desean ingresar a trabajar. ¿Siempre tuvieron derecho? No siempre. No siempre. Por ejemplo, dime. Marcelo, no me pidas ejemplos en este momento. Bueno, Monte del Plata, no lo siento, pero cantidad de veces que no han podido entrar los camiones, Marcelo, en el CAP. Hay ejemplos. Hay lugares que fueron ocupados y prácticamente destrozados en su momento. Yo no conozco. El caso que conozco más litigioso fue el del PAN. Sí, exacto. Que al final fue una... ¿Qué te parece? Hablando mal y pronto, apareció como una cosa recontra trucha de la patronal, porque cuando los trabajadores cuentan las prácticas que suceden ahí, si no estoy equivocado, no me quiero equivocar, pero es Friopan, ¿cierto? Sí, creo que sí. Ellos nos denunciaban a nosotros y que tienen elementos de representantes de la patronal pateándole la alimentación a la gente, permanentemente insultando a los trabajadores. Es decir, un clima laboral que es lo contrario de lo que nosotros queremos. Porque, a ver, nosotros no buscamos el conflicto por el conflicto en sí mismo. Y si al presidente le llama la atención un conjunto de acciones sindicales, nadie puede pensar que acá hay una programación fría y calculada. Bueno, hoy te toca a vos, mañana salís vos, pasado vos. No es así. No lo dijo, ¿eh? El ministro Mieres en su lugar dijo la autoridad que no era. Que no lo dijo. Digo por las dudas, ¿no? Porque, ahora, repito, parece que Uruguay estuviera en llamas de la huelga masiva insurreccional. No se trata de eso lo que está pasando. Tampoco eso. Yo tengo varias preguntas, pero usted dice que quieren cumplir con la ley, etcétera. Ahora, artículo 57 de la Constitución establece que se debe reglamentar la huelga y su ejercicio de efectividad. Ustedes se niegan terminantemente. Bueno, pero lo toman como una, no sé. Te felicito porque la leíste toda. Porque hay la última palabrita que muchas veces no... ¿Me podés leer la última palabra? Y su efectividad. Bien, paremos ahí un poquitito. No, ahí termina. Sí, no, pero me refiero a su efectividad. Sí. Es decir, una huelga no puede estar por encima de los derechos humanos básicos ni de la normativa. ¿Se comprende? Aquí aparece una reglamentación a través de la ley de urgente consideración que es falsa desde el principio, porque en realidad lo que el Poder Ejecutivo quería, nos lo ha dicho a nosotros en las conversaciones, era reglamentar la modalidad de la huelga que está referida a la ocupación del lugar de trabajo, ¿cierto? Sí. Pero ellos no hablan de la ocupación, como ni siquiera la quieren reconocer, no ponen la palabra ocupación, probablemente si la hubieran puesto nosotros podríamos tener alguna diferencia, sino que reglamentan la huelga como tal. Y agregan un conjunto de ingredientes en ese sentido, pero no dicen absolutamente nada de esa palabra. Yo puedo preguntar, ¿cómo es que se aplica en la Constitución de la República que se garantice la efectividad de la huelga? De esa palabra... Ya lo dijo Jorge, ¿no? Hoy habló el presidente, dijo, lo primero que dijo que va a garantizar las dos partes. Las dos partes. ¿Por qué tanto problema con reglamentar la huelga y cumplir con la Constitución? Bueno, la reglamentación del derecho de huelga tiene que ser en el marco de la normativa a la que el país está adherido, que es la de la Organización Internacional del Trabajo. Y la reglamentación que se establece, o los límites, porque la huelga tiene límites, a ver si nos entendemos, no estamos hablando nosotros de huelga salvaje con rotura, digamos, de la maquinaria o daño a la vida humana. Los límites que tiene la huelga son los que establece la Organización Internacional del Trabajo. Desde el punto de vista del derecho de huelga. No se puede reglamentar. A la OIT la citan a veces a favor y a veces en contra. Y sí, porque la OIT es un ámbito tripartito que a veces toma decisiones con las que estamos de acuerdo y otras toma decisiones con las que diferimos. Lo que sí tratamos de poner son fundamentos, ¿no? Yo lo que me pregunto siempre que se habla de la reglamentación del derecho de huelga es la promoción de la actividad sindical. La efectividad de la huelga. ¿Cuáles son las herramientas que el Estado da para reconocer que el movimiento sindical es un agente importante de las relaciones laborales y de la economía y que le hace bien a la democracia? Porque de eso no hay nada. Más bien que los proyectos son todos en contra, ¿no? Eliminar el descuento por planilla, dicen algunos, establecer mecanismos que violan la autarquía del movimiento sindical, esto es la capacidad del movimiento sindical de organizarse en tanto definan los propios trabajadores, por ejemplo, a través de, según algunos proyectos, el voto secreto para todas las decisiones, cuando no... Hubieron en Uruguay, bueno, medidas prontas de seguridad, cárcel para los dirigentes. Está lateralmente mencionando la salida que tuvo Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto. Sin lateralidad, así de frente, ahí va. O sea, a propósito de la ocupación de la parada de la refinería, bueno, salió Manini reflotando el proyecto de personería jurídica
para sindicatos, también el voto secreto, a lo cual vino en respuesta de Abdala, todo intercambio a través de Twitter, ¿no? No sé si después tienen un diálogo pero no paralelo. No es por mi responsabilidad porque lo invité a conversar, a debatir. Bueno, y ahí dijo, no, ¿cómo voy a debatir sobre democracia con un comunista? Le retrucó Manini, a lo cual, bueno, Abdala respondió otra cosa y estuvimos en ese, digamos, esa dialéctica. escrimaje retórico que seguramente va a ser inconducente. Ya lo invitamos a un debate. A mí me encantaría, ¿cómo no? No digo con él, con el que acepte. Ah, claro. Sí, sí. En ese sentido yo creo que el senador Manini, Ahí está digamos, como el núcleo decían en el barrio, arrugó pero insultando, ¿no? Como decían en el barrio. Arrugó insultando porque no se sienta a debatir. No, por lo que dice que, según él, juzga mis valores democráticos. Cuando yo empecé a militar enfrentando una dictadura, a los 16 años en el movimiento estudiantil. Bueno, ahí nos podríamos meter largamente en Venezuela. No, pero a propósito, Cuba, porque no vamos a meter porque... con el tema de la autocrítica que venía hablando. Está bien de conversar de todo, ¿no? Y el tema de los valores democráticos. Ahí está el foco de ese discurso antisindical del que hablaba Abdala. Está ahí, pero no es el único, ¿no? Es también dentro del gobierno. Hay más ejemplos. La senadora Bianchi hace una solicitud de información que es más parecida a un proceso, digamos, de los que antes hacía inteligencia y enlace que al papel de una senadora, digamos, en el Parlamento. Delgado sale, digamos, a pronunciarse sobre la conflictividad como si en Uruguay hubiera una huelga masiva desestabilizadora del Poder Ejecutivo. Ahora, los extremos, Marcelo, se van en todos lados, porque los gráficos, lo que dijeron del sindicato policial fue sí, durito, ¿eh? Pero dijo concretamente del sindicato policial que formaba parte del aparato represor. Es decir, los extremos sí, a veces se disparan. Pero el Congreso fue muy sabio en esa decisión y por amplísima mayoría había una propuesta de expulsarlo al sindicato policial. Por segunda vez, por lo menos. Digamos, lo resolvió la mesa representativa con una mayoría amplísima, pero por las dudas, si quedaba alguna duda, el Congreso del PCNT, que es el organismo máximo, pero te diría por un 80 y pico % descartó esa posibilidad. A nosotros nos parece que le hace bien al movimiento sindical que el policía se considere un trabajador porque lo es y que esté adentro del movimiento obrero y que aprenda los valores, la cultura, las ideas del movimiento sindical histórico y que a su vez el movimiento sindical histórico tenga en cuenta ese mundo del trabajo que no necesariamente conocemos, ¿no? Hablamos del Partido Comunista. El otro día, sentado donde está usted, estaba Valeria Ripoll. Yo dijo, me fui desencantada de la política porque me fui del Partido Comunista, me querían bajar línea, me querían manejar y me querían decir que tenía que hacer las cosas que favorecían al partido por sobre lo que favorecían a los trabajadores. ¿Cuánto influye el Partido Comunista en la conducta sindical de Abdala? Bueno, yo no voy a hablar en nombre de la dirección del Partido Comunista. No. Porque además tengo otro problema, digamos. Al ser presidente del PCNT, yo tengo algunas labores que a veces no se notan tanto, que es coser y representar a las opiniones del conjunto del movimiento. Es decir, entonces a veces yo estoy un poquitito, digamos, limitado para decir abiertamente mi punto de vista, porque también tengo ¿Pero le baja en línea, como dice Valeria? No, yo creo que sube línea. Acordate que nosotros, a diferencia del sistema burgués, que mira a la dirección del PCNT como una cúpula, somos una pirámide invertida. El organismo máximo nuestro es el Congreso. La democracia obrera es al revés, empieza en la fábrica, en la asamblea, en ese hervidero que se produce cuando hay una discusión y hay 3 o 4 posiciones. Entonces la orientación, si vos decís sube o baja, es mecanicista. La orientación fluye, se enriquece, se discute. Respeto mucho a Valeria, tengo una excelente relación con ella, hemos trabajado juntos desde el punto de vista de la negociación colectiva en un lugar que es bastante más fácil de negociar que en donde yo tengo que negociar a veces, que es en la Intendencia Municipal de Montevideo, pero en eso no comparto ni del Partido Comunista ni de ningún otro partido, ¿no? Porque, a ver, cuando se quiere acusar al PCNT de un sesgo, digamos, hacia los partidos de izquierda, ¿no? Yo creo que es una terrible autocrítica de los partidos tradicionales. Porque si no fuera así, ¿por qué ellos no arman listas? Si la mayoría de los sindicatos tenemos voto secreto de la dirección, cada 2 años hay un estatuto que regula, hay voto secreto y directo de los afiliados. Pero presentan una lista y cumpliendo con las condiciones estatutarias van.
Sin embargo, no lo hacen. Usted habló recién de la convicción democrática que le increpaba a Manini Ríos, también habló de autocrítica y habló de que como presidente del PIT-CNT ya no puede darse el lujo de dar sus opiniones tan abiertamente como lo hacía antes. ¿Viajaría hoy a Venezuela a apoyar el proceso bolivariano como lo hizo en el pasado? No, no creo, porque tampoco me invitó la Central Bolivariana de Trabajadores. Si lo invitara hoy. Es decir, yo fui porque me invitaron los compañeros de la Central allá, no lo tengo planteado. Sí, pero dijo que iba en representación de todo el pueblo, a Uruguay. No, hice un saludo como hace cualquiera de los que sale y hay toneladas de personas que van a congresos y saludan en nombre de los uruguayos. Pero fue yo me hice una autocrítica de eso. Yo me hice una autocrítica porque, bueno, si yo hubiera dicho el secretariado del PIT-CNT, la mesa representativa, o inclusive por las resoluciones que tiene el PIT-CNT, no me hubieran dicho eso. Pero te garantizo que es una cosa recontra normal en un evento de ese tipo, ¿no? Lo haríamos largo. Nosotros estamos, para el señor Manini, por la democracia hasta sus últimas consecuencias. Es decir, también queremos democratizar la propiedad y la gestión de los lugares donde se define la vida de la gente. ¿Viste que hay dos pensamientos Eso quiere decir sobre la democracia? Todo. No necesariamente. Yo no creo que haya que estatizar todo. Eso fracasó. Hay que encontrar formas de tránsito en una sociedad distinta. Hoy el capitalismo toma el 85% de las decisiones en grandes consultorios transnacionales que la gente ni puede definir para dónde va o qué hace o qué no hace. Acá nos ponemos todos de acuerdo en un proyecto de país, la gente lo vota. Si los organismos financieros y productivos transnacionales deciden que eso no camina, no camina. Es el régimen más antidemocrático que hay en el planeta. Y el que yo quiero no existe, digamos, porque es un régimen de libertad, de democracia política, Dame de que ejemplo, si hay una... Marcelo. No existe. Dame un ejemplo. No existe. Un país con esa Bueno, y los característica. países demócratas. La asamblea... Suecia, Noruega. No, estoy hablando de un país comunista, socialista. No hay. Por definición, que no hay. y que por definición, hay con la dictadura del intentos, proletariado... tránsitos, pero no hay. Abdala, tenías a Alfonso una. No, yo una cortita. Supongo que seguirá con atención la elección de Chile. Sí, más la o verdad menos. que no le he podido prestar demasiada Bueno, pero le atención. comento algo. Me enteré que uno de los candidatos se había hecho un revuelo grande porque parece que el padre estaba afiliado al partido el de la nazi. ultraderecha, sí. Pero yo le hablo Son del dos proyectos del país ahí Frente también. Amplio de Chile, Gabriel Boric. Ajá. El candidato de la izquierda tuvo una polémica, una diputada del Partido Comunista elogió mucho Cuba, Venezuela y Nicaragua. Él tomó distancia, la criticó y dijo que la izquierda debe terminar con el doble discurso en materia de derechos humanos. El candidato de Frente Amplio. Y con la arrogancia y con pensar por qué la gente está votando otra cosa y no lo vota a ellos. No sé cómo la ve. No me corresponde a mí pronunciarme al respecto del debate político de Chile. No, pero eso del doble discurso de la izquierda respecto a derechos humanos. ¿Y el discurso de la derecha? Bueno, pero yo le pregunto por el de la izquierda. Hay un proyecto de un partido importante de la coalición de gobierno de escarcelar a terroristas y genocidas. Pero yo le estoy preguntando por la izquierda, no por la derecha. Pero yo te digo... Yo le pregunto por la izquierda y me driblea por la derecha, si fuera... Lo que te digo es por la relación que tiene el PIT-CNT con la Central Unitaria de Trabajadores. Casi que el PIT-CNT, no es lo mismo, pero tiene asuntos de Estado. No me corresponde a mí pronunciarme por ese debate. Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Bueno, los deseos son los mejores, ¿no? Para que haya una muy buena gestión, porque eso va a significar para los trabajadores, para el país, para todos, para el gobierno mismo, una armonía que el país siempre necesita, todos los países necesitan y que no se ve mucho hoy por el mundo. La continuamos en una próxima. ¿Cómo no? Yo encantado. Vamos a... Debate ya quedó aceptado. Sí, yo sí. A priori, no importa con quién. Adversario. No hay problema. Cita ciega, para dialogar, usted. para conversar, no hay problema. Bueno, van a haber muchos procesos importantes en este periodo. Bueno, está el referéndum del 27 de marzo. No, ahora bajo las sombrillas, Abdala, recorriendo la que costa, nosotros, ¿no? Creo que me voy para los barrios, porque yo voy a seguir trabajando. Digo convenciendo a la gente abajo. No, pero calculo que yo me voy a ir, porque hay gente que ni a la playa. Hay gente que ni a la playa puede ir. Yo me voy a los asentamientos a hablar con la gente. Pero el PIT-CNT va a tener personería jurídica en este periodo, seguramente. Si la ley está en línea con los principios de la Organización Internacional del Trabajo, probablemente empujemos esas cosas y van a ver. Y por lo menos yo soy hincha de eso. Y van a haber muchos cambios positivos, ¿no? Gracias, Marcelo. Señores, gracias una pausa y seguimos.